Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. El 1 de octubre empezó la desescalada de las medidas preventivas por el COVID. Eso se reflejó en la no obligatoriedad de la mascarilla y también la eliminación de la exigencia del pase de movilidad y también el fin de los aforos. Esto para muchos otros sectores significó también una apertura, entre ellos el turismo. Según los datos entregados por el INE durante el mes de julio de 2022, las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico llegaron a superar el 1.600.000, lo que implicó un aumento de 36.7% en comparación con el mismo mes, pero del año anterior, que claro, no hay comparación porque 2021 fue bastante más restrictivo, incluso en comparación a 2020. Bueno, para conversar de esto, de estas expectativas, de lo que está ocurriendo también acá en nuestra zona, porque está de visita en la región del Biobío, estamos en contacto con Verónica Kunze, subsecretaria de Turismo, a quien le damos la bienvenida a Mesa de Noticias. ¿Cómo está, subsecretaria? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Ángela, hola Leslie. Muy bien, aquí estamos visitando la región del Biobío, que nos ha tocado con días preciosos además. Hoy sí, mucha suerte porque hemos tenido una primavera un tanto esquiva. Vimos en fotografías que estuvo por la provincia de Biobío, Los Ángeles. Partamos un poco por eso. ¿Cómo ha visto la zona, sobre todo pensando en que hay una desescalada de estas medidas restrictivas que me imagino el sector lo toma con bastante esperanza y también expectativa? Bueno, sí, desde que llegamos al gobierno empezamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para poder ir flexibilizando y eliminando las medidas sanitarias, entendiendo que esas eran las principales barreras para desarrollar el turismo, que el turismo requiere desplazarse, ¿no es cierto?, visitar lugares turísticos, ir a servicios turísticos. Entonces, como gobierno estábamos comprometidos con eso, habíamos logrado ir avanzando de a poco y mes a mes, eliminando algunas de las medidas, pero definitivamente a partir del 1 de octubre, la eliminación de aforos, pase de movilidad, mascarillas, etcétera, fue un gran alivio para el sector, era un requerimiento que nos hacían constantemente y efectivamente se respira un aire distinto, hay buenas proyecciones, tanto para la temporada estival como para el cierre del año. Y conversando con la industria vinimos también, ¿no es cierto?, a escuchar cómo se encuentran en estos momentos ya como post-medio pandemia y hacer la planificación para la temporada alta. En esa línea también, subsecretaria, ¿cómo quedó también el sector con esto, lo que venía de la pandemia? Porque evidentemente además hoy día, además de todo lo que fueron las restricciones de estos 2 años que complicó a muchos del rubro del turismo, también hoy día estamos enfrentando una situación económica que hace que las familias estén con una contracción de poder a lo mejor darse vacaciones o salir como ellos esperaban por esta inflación también que existe. Por lo tanto, en esa línea, ¿cómo se espera? Hubo muchos cierres también en el sector a propósito también de la pandemia sumado a la situación económica. Sí, la verdad es que nosotros hicimos un análisis y todavía estamos viendo qué ha pasado específicamente en algunos destinos y también por eso, ¿no es cierto?, estoy en terreno y el gobierno y el presidente Boric nos ha mandatado a salir a terreno y a ver cómo está la situación en general. En términos globales, a nivel nacional, la industria del turismo todavía tiene que recuperar 60.000 empleos, más de 15.000 empresas se han perdido, digamos, al 2021. En la región acá la falta de empleo son aproximadamente 10.000 todavía. Entonces, por eso también en julio nosotros sacamos a través de instrumentos de Corfo y Cercotec, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, un programa especializado y focalizado en las empresas turísticas a través de el Chile Apoya Inclusivo, que permite llegar a una gran cantidad de empresas. Sabemos que algunas van a quedar fuera porque no alcanzaba para cubrir todas, pero estamos inyectando recursos porque el problema, más allá de poder volver a trabajar sin restricciones, también tiene que ver con una situación económica que les permita ir retomando las actividades. Y también está en el Congreso, está la ley FOGAPE, una nueva ley, ¿no es cierto?, que va a permitir repactar deudas y poder pedir nuevos créditos con las garantías estatales, ¿no es cierto?, que se necesitan, de nuevo, de cara a la temporada alta, que entendemos además es la principal temporada de los servicios turísticos, en nuestro, digamos, da la estacionalidad
del turismo en Chile. Subsecretaria, estamos escuchando a quienes quizás lo hacen a través de nuestras frecuencias. Estamos con la subsecretaria de Turismo, quien está de visita acá en la región del Biobío, Verónica Kunze, con quien estamos conversando acerca de este sector, importante sector que da mucho empleo, así como ella lo ha mencionado en nuestra entrevista. Subsecretaria, y ahí en sus recorridos por distintos puntos del país, no solamente por el Biobío, ¿cuáles son los requerimientos o las dolencias que usted ha podido recoger de justamente los empresarios que hoy día han podido reactivarse, pero que también hemos conversado, por ejemplo, con la misma directora de Cernatura acá en la zona, Carolina Godoy, quien nos decía, a veces lo que está faltando son estos servicios intermedios que hacen un todo dentro del turismo. ¿Cuáles son las principales preocupaciones, más allá de poder a lo mejor zanjar deudas, créditos que se pidieron durante la pandemia, el poder reactivarse completamente? ¿Cuáles usted diría que son las prioridades hoy día de los empresarios del sector? Bueno, hay un factor que es muy importante, que es un poco lo que tú mencionas, ¿no es cierto?, es considerar a toda la cadena de valor del turismo. O sea, que si un turista viene, se va a un alojamiento o a un hotel, que ese alojamiento también pueda entregarle contactos de restaurantes donde visitar, que pueda entregarle un contacto de un guía o de una agencia de viaje, de un tour operador que le permita hacer un tour. Entonces, lo que se requiere es asociatividad. Y ayer estuvimos en Los Ángeles reunidos con Tour, donde habían personas de todos lados, ¿no es cierto?, de Antuco, de Salto en Laja, de Los Ángeles, y se veía que esa asociatividad, por ejemplo, ahí ya existe. Entonces, es un paso importante que han dado esos empresarios turísticos y que están coordinados, y algo muy importante de lograr esa asociatividad es trabajar conjuntamente por el desarrollo de un turismo, a dónde nos queremos ver en 5 años más, en 10 años más, ¿no es cierto? Y ir identificando lo que nos falta, las brechas que existen para llegar a esa visión que podamos tener en conjunto. Y también nosotros, otro requerimiento que en general nos hacen es la promoción. Y nosotros estamos seguros, ¿no es cierto?, que en Chile existen destinos turísticos maravillosos que son desconocidos incluso para las chilenas y los chilenos, y queremos destacar y visibilizar aún más los destinos turísticos que por alguna u otra razón no tienen tanta visibilidad, porque entendemos que nosotros tenemos las Torres del Paine, San Pedro de Atacama, Rapa Nui como destinos icónicos de nuestro país, pero existen maravillas en distintas partes. Entonces, pero esos destinos también tienen que tener una oferta preparada para poder recibir visitantes, porque no podemos promocionar algo que no esté preparado. Y en eso estamos, ¿no es cierto?, en los distintos destinos, pidiéndole a la gente que se asocie, que se junte, viendo también los programas de Corfo que tengan que ver, instrumentos de Corfo que tengan que ver con cómo fomentar esa asociatividad para que podamos ir en conjunto a promocionar los distintos destinos. Ahora usted, subsecretaria, contaba que había tenido ciertas reuniones en la provincia de Biobío, que es donde además también en el último tiempo, especialmente como destino invernal, se ha ido potenciando bastante acá en la región del Biobío. Pero desde la cartera a nivel nacional hay también, por ejemplo, un trabajo en particular pensado para la provincia de Arauco, que además está pasando por un momento complejo desde el punto de vista del turismo, pese a que siempre lo hemos relevado además acá en el programa respecto a toda la bonanza desde el punto de vista de la cultura, la gastronomía, y por supuesto también los paisajes que tiene, y que evidentemente lo deben hacer un sector mucho más atractivo de lo que realmente es, y cómo también poder invitar a más personas a que lleguen a esos parajes también de acá de la provincia de Arauco. Sí, estuvimos de hecho dentro de las reuniones que tuvimos ayer, estuve con el gobernador, con la delegada presidencial, conversando del programa de gobierno Plan Buen Vivir y qué es lo que esto incluye también como zona específica para la provincia de Arauco, porque Arauco, como tú decías, tiene un mix de cosas que es lo que el turista también está buscando, ¿no es cierto? Naturaleza, paisajes, gastronomía, cultura. Y por lo tanto eso hay que trabajarlo y relevarlo como importante como destino turístico. El Plan Buen Vivir considera enfrentar por un lado y aislar la violencia, que es parte importante de lo que se requiere para asegurar no solamente a los turistas, acá hay algo más básico, ¿no es cierto?, que es asegurar a las personas que viven ahí la seguridad que se requiere para, como lo dice el plan, un buen vivir. Generar también
una confianza, volver a retomar las confianzas con los territorios, con la gente, construir acuerdos de qué es lo que se va a desarrollar nuevamente, que es muy importante que desde los distintos destinos, desde las distintas localidades, se trabaje en qué es lo que ellos y cómo ellos ven el desarrollo turístico de las distintas zonas. Nosotros no venimos a imponer cómo se tiene que desarrollar el turismo, sí queremos generar las condiciones y el plan Buen Vivir va a comenzar ahora y lo conversamos en un trabajo interministerial para asegurar, por un lado, valga la redundancia, la seguridad tanto de las personas que viven ahí como de los turistas que puedan ir, pero las otras cosas que se necesitan en términos de infraestructura, en términos de difusión, en términos de conquistar nuevamente a la gente para que vaya a ese destino es muy importante. Subsecretaria, ahora con la desescalada de las medidas, también con el no requerimiento, por ejemplo, para llegar a nuestro país de ciertos documentos, el tema de la vacunación, ¿les preocupa a ustedes como subsecretaría, también como las distintas entidades encargadas del turismo, estas señas relacionadas con hechos de violencia, con no solamente en la provincia de Arauco, sino que también en el resto del país, el tema de la delincuencia también, ciertos países, a veces escuchamos estas noticias, dice, tal país dio una alerta a sus turistas o a sus ciudadanos para que tengan ojo de venir a ciertos países, entre ellos algunas ciudades de Chile. ¿Les preocupa ese tema? ¿Lo están sondeando pensando en que hoy día ya también, junto con fomentar el turismo interno, hay que pensar en que vengan extranjeros a nuestro país? Bueno, los turistas extranjeros son los que usan principalmente los servicios turísticos porque tienen que alojar, tienen que comer en alguna parte, ¿no es cierto? Utilizan los tours y por lo tanto es un turista que a los distintos destinos les beneficia mucho. Vienen además en general con un nivel de gasto un poco mayor que el turista chileno, por lo tanto el beneficio que queda en las distintas localidades es mucho mayor. Ahí nosotros, desde que logramos eliminar las principales barreras sanitarias, iniciamos una campaña táctica internacional muy importante con los recursos que habíamos guardado un poquitito para el final de año, porque no podíamos promocionar mucho si es que las personas se iban a encontrar con que necesitaban un papel adicional y deme este otro papel. Obviamente estábamos perdiendo un poco de competitividad como país a nivel internacional y la gente prefería ir quizás a Argentina, Perú, algunos destinos cercanos. Entonces iniciamos una campaña táctica muy importante de Vamos para Chile, donde se muestran distintos destinos, también distintas experiencias que pueden encontrar en nuestro país, y estamos permanentemente también monitoreando y en el caso de que aparezcan alertas como lo que tú señalabas, conversando con las embajadas y, ¿no es cierto?, viendo cómo ir mitigando esas alertas, dando también seguridad y por otro lado como gobierno también trabajando en los temas de seguridad en este nuevo plan Buen Vivir del gobierno. Y ahí también, subsecretaria, se está potenciando que el chileno se quede acá en el país, que sus vacaciones, por ejemplo, las programe para otra región o a lo mejor para conocer la misma región donde vive, no necesariamente el Biobío. Se está trabajando también en que se quede aquí en vez de programar o comprar los paquetes turísticos para otros países que son además como México, en Cancún o Brasil, que son bastante ahí conocidos. A los chilenos les gusta mucho esos parajes. Sí. Yo creo que una de las pocas cosas positivas que tuvimos en la pandemia en términos de turismo es que las chilenas y los chilenos tuvimos que quedarnos en Chile y recorrer nuestro país. Nuestro país es maravilloso de norte a sur, tiene destinos, parajes, cultura, patrimonio que no pueden encontrar en otros lados. Efectivamente, nosotros estamos llamando a las chilenas y a los chilenos a que recorramos nuestro país, que nos ayuden en esta reactivación que necesita la industria, que hagan también una planificación adecuada porque hay servicios turísticos para todos los bolsillos en la situación económica en la que estamos con la inflación, etcétera, pero se pueden encontrar ofertas para todos los bolsillos y que también utilicen los servicios turísticos que están registrados en Cernatur. Eso es muy importante porque con eso aseguramos la calidad que se puede entregar al turista y qué es lo que está buscando el turista, ¿no es cierto? Comprar algo y que efectivamente lo que compró sea lo que se entregue. Así que el tipo de cambio también nos ayuda a desincentivar que el chileno y la chilena salga. Es más beneficioso quedarse en nuestro país, así que, y tenemos todo tipo de paisajes, de cultura,
que tenemos que conocer nuestro territorio, que es muy lindo. Así es, territorio muy lindo, partamos por el Biobío, también la región de Ñuble que nos escucha, la subsecretaria de Turismo Verónica Kunze, conversando de este sector, el cual también les hemos dado bastante relevancia acá en nuestro programa en Radio El Conquistador Concepción, porque nos interesa, porque da trabajo, como decía la subsecretaria, y la idea es justamente poder ir reactivando y levantando muchas empresas que quizás tuvieron que dejar de trabajar en el sector. Subsecretaria, gracias por acompañarnos esta mañana y esperamos que siga disfrutando de este buen clima y también de las bondades de nuestra zona. Así es, muchas gracias a ustedes. Y sí, yo parto en un rato más, voy a ir a Chome, ahí a conocer, digamos, bueno, ya la conocía, una empresaria que se ganó el premio a la mujer empresaria turística, así que vamos a ir a conocer ahora en terreno dónde está y dónde trabaja. Así es, hay lugares muy hermosos ahí también y que ha recorrido la subsecretaria y que esperamos también quienes nos escuchan lo hagan. Que tengan un buen día, subsecretaria. Igualmente, chao, gracias. Chao, que esté muy bien. Bien, ahí la teníamos Verónica Kunze, subsecretaria de Turismo, está visitando la zona, vino a conversar con nosotros a Mesa de Noticias, a hablar de varios temas. El tema de la violencia es importante porque muchas veces embajadas generan estas alertas y hacen que los extranjeros se retraigan de venir a nuestro país, pero lo importante también es que ojalá los mismos ciudadanos puedan ir recorriendo nuestro país. Así es, hay alternativas para todos los bolsillos y siempre también pensar en aquellos lugares que uno tiene certeza de que existen o que están ahí registrados también en Cernatur, para evitar también caer de repente en algunas estafas por redes sociales con algunos servicios. Así que ojo ahí también para poder recorrer. Bueno, ella va a estar en Chome, esto es parte también muy que queda aquí en el Gran Concepción, así que también habíamos conversado alguna vez con Carolina Godoy el aprovechar los fines de semana para poder hacer recorridos que eran más cortos y conocer aquí los alrededores. Así que Chome también es una buena alternativa. Sí, tenemos lugares preciosos. Nosotros aquí en Mesa de Noticias nos ponemos también la bandera de que vayan a visitar, están tan cerca nuestra costa y es tan bonita.